El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. Y positivos, pero Que hay algo bueno, ¿no? bueno, si ya le ganamos, bueno, empatamos con Brasil, con Marruecos, con España. Que hay algo bueno. Por Pero vida aquí de ya no Dios. se puede empatar, aquí o ganas o ganas. Esa es una ventaja. Así no hay medias tintas de a veces sí, a veces no. Eso no es. Pero bueno, Cuevas nos ha representado a nivel internacional. Dignamente. De los pocos que han salido al extranjero. ¿Fuiste con la maestra aquella vez? ¿Con Carlos Jaime? ¿Cómo crees? O sea, era algo de comunicación solamente. Mira, esa no me la sabía. Bueno, y como cada jueves a las 7 de la noche está con nosotros el rector de nuestra universidad, maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón. Perdón por la pausa, pero estoy enfermito. Al contrario, gracias por estar aquí. Muchas gracias haciendo por un esfuerzo acompañarnos. con tu garganta y tu nariz. La nariz. Es molesto. La nariz, sí, carajo. Aún así, mantienes tu voz varonil, así. Pues creo que lo único que me queda varonil maestro, es la voz, ya. Bueno, Ya la forma ya cada vez la pierdo más, ya. Bueno, ya. formas fondo, pero no. Tienes una voz muy... ¿Tienes tu certificado de locutor? Claro. Eso. Que no, maestro, nunca fue necesario. Tengo por ahí mi licencia de locutor. Licencia. Alguna vez tuvimos ahí licencia de la Asociación Nacional de Locutores de México. Okay. Y en aquella época no sé si Cuevas también sacó su licencia. ¿Hiciste examen para la licencia? Examen de... era una cosa impresionante. Impresionante. Hoy en día ya no es necesario. Ya cualquiera Sí, mira, yo estoy aquí. puede abrir un micrófono y hablar. Pues sí, se han perdido ahí. Ya no hay locutores como los de antes. Pues, La democratización de los medios abre espacios a muchas posibilidades nuevas. hay derecho a la libre expresión, aunque no haya capacitación para libremente expresarse. Pues son unas por otras. Bueno, ¿no? introdujo ese tema porque es de lo que vamos a hablar, de democracia todavía, ¿no? Todavía es el tercer programa. Hablamos primero de qué es la democracia, después la doctrina social de la Iglesia ligada a la democracia, y ahora vamos a tratar el tema de los peligros de la democracia. Los riesgos, los límites que puede tener la democracia. Que ahí podemos verlo desde dos lados. ¿Qué ataca a la democracia? Okay. O la democracia que puede provocar de Okay. negativo. Sí. Ahí hay dos vertientes. laditos que
yo creo que son interesantes poderlos manejar. Primero, yo creo que sería interesante analizar esta parte de qué riesgos conlleva una vida democrática que posiblemente se llame democrática pero no lo sea. O sea, esta pérdida de contrapesos provocada por la democracia, aunque se oiga raro. Sí. México, lo que estamos viviendo ahorita nosotros como país, pues es ejemplo de esto. No el único, hay otros países que también ya pasaron por este momento histórico o están en camino. Pero es lamentable, y creo yo, así lo coloco, que en todo el mundo estamos asistiendo a una crisis de la democracia. Hay una crisis democrática en muchas naciones, en casi todos los continentes, por distintas razones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que precisamente esos riesgos que están ahí latentes, que pueden pervertir la democracia, pues se dieron, caímos. No estuvimos atentos, o no suficientemente atentos para impedir que ciertos virus, digamos, se incrustaran en nuestros sistemas democráticos, a tal punto que, como lo señalas, profesor, pues democráticamente le estamos diciendo adiós a la democracia. Y es así, bueno, paciencia. Todo lo humano es así, caduco, bueno, falible, etcétera, ¿no? Pero recordando para nuestra audiencia y quizás algunos nuevos que nos escuchen, este sistema no es perfecto, no es el wow, non plus ultra, pero es un sistema en que los humanos nos hemos inventado, y que tiene muchas más ventajas que desventajas, tiene muchas más, se acerca mucho más a un ideal de civilidad y humanismo político que otros sistemas de organización política, ¿no? Pero tiene riesgos, y uno de ellos es precisamente el que todo lo que llega a manos de la democracia se puede pervertir de varias formas. Uno de ellos se puede caer en lo que se llama el relativismo legislativo, el relativismo moral, el relativismo social, ¿no? Porque si todo voto vale igual de cada persona, y cada persona tiene una manera de ver, entender, querer, soñar y una visión de las cosas, pues y todas tienen derecho de existir, pues entonces como que el ambiente es propicio para eliminar del horizonte el que haya valores, el que haya principios objetivos y absolutos, ¿no? Pues todos son relativos y subjetivos. Y eso da pie a un relativismo en el que, bueno, pues que cada quien que piense y quiera como es y como quiera, va de la mano con el hecho de la libertad y ciertos derechos humanos. Sí, pero eso obstaculiza precisamente la buena marcha de la democracia. La democracia, para que funcione bien, requeriría, eso lo enseña la doctrina social de la Iglesia, requeriría algunos mínimos objetivos que reconozcamos todos. Sentido común. Sí, elementos de sentido común. Y reconociendo esos mínimos todos, no cuestionándolos, a partir de eso no se somete al juicio democrático, eso no se somete a votación electoral, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vida, el tema de los derechos, el tema de la libertad de conciencia, y etcétera, ¿no? Hay cosas que son inamovibles y que deben de estar ahí y que deben ser reconocidos, aunque algunos los valoren más que otros, ¿no? Para muchos probablemente la dimensión religiosa pues no es tan importante, pero para otros sí. Pero lo que es un hecho es que todo mundo tiene el derecho y debe tener también la libertad de ejercer su religión, profesar su religión, estudiar su religión, etcétera, etcétera, sin que nadie se lo impida, excepción de el bien común, ¿no? Si tu religión transgrede el bien común.
Y precisamente hoy lo que estamos asistiendo es que por falta de principios objetivos, por falta de valores objetivos e inamovibles, pues todo se ha desquiciado, todo se ha desorganizado a través de sistemas de votación. Entonces, los sistemas de votación prácticamente están diciendo estos valores sí tienen derecho de existir y estos ya no tienen derecho de existir, se van al surero de la historia. Y esto es el relativismo. Y una democracia así empieza a no ser útil para la humanidad, para la sociedad. Empieza a presentarse un fenómeno de la dictadura de las mayorías. Que llegan por democracia. Que son mayorías democráticas, pero que imponen su punto de vista negando la posibilidad de otras cosas, ¿no? La democracia necesita otro valor incontrovertible que es el diálogo, la negociación. Y cuando se deja de hacer diálogo con el opositor o con los opositores, con los que son del otro bando, del otro color, de otra idea, se deja de hacer diálogo y se deja de tener debate, esa democracia se empieza a pervertir, porque se carga de un solo lado, imponiéndose. De hecho, nada extraño que además de cambiar leyes actualmente, además de agenciarse el Senado y la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República y una buena parte de gobernaturas y de municipios también, pues este gobierno, este grupo político que gobierna, se acaba de agenciar, perdóname el término, pero para que nos entendamos de manera práctica, el Poder Judicial. Entonces ya no hay contrapesos, porque todo está mandado, dictado por un grupo, por un color o por una persona, incluso dentro de ese grupo, ¿no? Y se llegó ahí por vía democrática, paradójicamente. Entonces, el diálogo es algo que no se debe de cancelar nunca en una democracia, y mucho menos con los opositores. Las democracias maduras y los países democráticamente maduros no le tienen miedo a debatir, a dialogar entre posturas distintas e intentar lo que parece extraordinario, pero no lo es, y es una postura intermedia, una postura en donde ambas partes queden medianamente satisfechas. Si en una democracia solo una parte queda totalmente satisfecha, significa que la otra o las otras partes quedaron totalmente insatisfechas. Y la vida cívica no se puede dar una socialización sana ahí. ¿Por qué se da? O sea, es cierto rencor, cierta venganza, cierto resentimiento de ahora sí somos mayoría y ahí te voy. Porque al parecer los primeros 2-3 años de el actual régimen, pues así fueron. Pues yo creo que en el caso de la presidenta anterior hay un poco de lo que tú mencionas, rencores, ciertos odios, fobias muy subjetivas, muy personales que desarrolló el señor presidente, que lo llevaba simple y llanamente a desconocer, a no ver, a no sentarse, a no llamar, a no convocar nunca al diálogo a los opositores. Nunca lo hizo. Es sorprendente, fue el primer presidente de la era moderna que nunca se quiso reunir con nadie que no fuera de su grupo, y todavía más, que no lo aplaudiera. Pues bueno, así es fácil sentir que uno que uno va bien. Que uno va bien y que uno es magnífico y pues sí, pues lo que tiene son aplaudidores, ¿no? Pero no lo hizo, y al no hacerlo, pues lesionó la representación y los derechos y otras maneras de entender México de muchos otros mexicanos que no votaron por esa opción. De manera que ahí empezó la división, que luego se convirtió en polarización, porque no solamente no los veía y los ignoraba y le valía un sorbete, nunca se reunió, sino que además los denostaba, los señalaba, los exhibía, y en una arena pública como era su mañanera famosa, entrevista mañanera, en esa arena pública
con una gran cobertura y un despliegue de recursos enorme, pues era como exhibir los que estaban en contra para provocar de alguna u otra manera un daño moral, un daño a la fama, a la buena fama. Y no en vano sabemos que muchos periodistas y mucha gente que estaba en otra postura, pues sí sufrieron algo así como de persecución, ¿no? Porque ese es el problema, o sea, no se quedaba en él, se difundía y eso impregnaba a todos sus seguidores y era un hervidero, pero complicado, porque si uno se decantaba con una visión diferente, se te venía encima. Y eso está pasando. Ahora, era muy notorio el presidente anterior que veía mucho de eso, de algo muy emocional, digamos. Quizás no es lo mismo ahora con la presidenta, con la presidente, Claudia. Hay visos distintos en su actuación. Es más cabeza fría, como ella suele decir muchas veces. Aunque sigue denostando, sigue exhibiendo, sigue mostrando quiénes son sus adversarios, todavía de vez en cuando utiliza ese término. Y bueno, eso evidentemente va pervirtiendo la democracia, porque si la democracia ejercida así va causando desconfianza entre los ciudadanos, entre los grupos, y confrontación, pues obviamente la vida social no va por buenos términos. Pero el otro riesgo, que precisamente diría así, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué cancelan el debate? ¿Por qué se imponen con su visión, aprovechando que tienen mayorías para votar y hacer las cosas? Pues está el otro riesgo, porque cuando una democracia somete a discusión, a diálogo, casi todos los temas, las soluciones tardan. Uh-huh. Tardan. Sí, hay cosas para discutir y otras que no se pueden discutir. Y es así. O sea, siempre el sistema democrático, si se ejerce a cabalidad y demás, hace que las soluciones se demoren más de lo que a veces se puede aguantar. Y la tentación es, cancelemos toda esa participación, todo ese debate, y ya, hagamos esto así a nuestra manera, les guste o no les guste. Sí, esa parte de mediación y de sabiduría para saber qué tengo que poner del área democrática y qué no. Pero la costumbre es, esto es peligroso, podría estar en el debate, pero es peligroso para mis intereses de seguridad nacional y ahí la dejamos. Bueno, buscas un término, buscas un parapeto para decir, muere y no le busquen porque no hay por dónde. Porque yo autoritativamente cancelo la posibilidad de que se acceda a esa información y por lo tanto ya se deja de hablar de eso. Pero bueno, ahí están dos riesgos, ¿no? Una democracia sin valores objetivos termina siendo un relativismo legislativo, moral, hasta político. Y otro de los riesgos es que la democracia, por su misma naturaleza, hace que las soluciones a los problemas lleguen lentos. Y hay veces que la situación no aguanta tanta lentitud. Y entonces la opción de imponerse para ya resolver y actuar, pues es muy grande, ¿no? Y es triste ver cómo la democracia puede ser su propia enemiga. Es como un boomerang, se termina señalándose a sí misma y termina fagocitándose a sí misma. Ahora, otro de los límites que tiene la democracia es que para funcionar bien, medianamente bien, se requieren algunas condiciones que no estén sujetos otra vez a procesos de votación, a procesos electorales. Uno de ellos, que es el más importante, y que esto lo puede reconocer cualquier persona, independientemente de su religión, de su postura política, etcétera, ¿no? Es que tiene que existir la democracia para que sea benéfica, tiene que nacer y subsistir dentro de un Estado de Derecho, dentro de una sociedad con leyes y en donde se cumplan las leyes, las reglas del juego, de la convivencia. Uh-huh. Si hay Estado de Derecho, la democracia sirve para lo que tiene que servir.
Pero si no hay Estado de Derecho, o la misma democracia cancela el Estado de Derecho, que es el riesgo, pues esa democracia se pervirtió a sí misma y ha pervertido otros aspectos de la vida social que era importante pues, mantenerlos sanos, ¿no? Estado de Derecho, tres cosas así elementales: un marco normativo, jurídico, que es toda una red, digamos, de normas de distinto nivel. Tenemos la ley suprema, que es la Constitución mexicana, como ley suprema, y de ahí se derivan después todas las leyes secundarias y sus reglamentos en cada una de las materias. Eso para lo federal, pero también te tiene que armonizar con lo local y tiene que haber transversalidad, y bueno, y todas esas leyes tienen además que tener necesariamente, para ser justas y buenas, tienen que defender derechos de las personas, aunque en otro momento aquí le llevamos garantías individuales, derechos de las personas y también de los grupos, asociaciones, etcétera. Pues bien, necesitamos esa red legislativa, las reglas del juego. Necesitamos que se conozcan, que los ciudadanos conozcan las reglas del juego, porque aunque no las conozcas, si las infringes, el no conocimiento te hace culpable, no te exime. Entonces ahí tenemos otro punto débil. No todo el mundo las conoce. Realmente pocos mexicanos conocemos nuestras normas de civilidad que nos hemos dado a nosotros mismos. Y tercero, una voluntad y unos hábitos que me permitan cumplir yo como ciudadano esas normas. Complicado. Entonces se necesita también una construcción personal que haga que esas normas no sean solamente letra muerta en un papel o en libros o en papiros, sino que más bien sea un principio de actuación prudencial de cada persona en la convivencia cotidiana, ¿no? Entonces se necesitan leyes, se necesitan principios, se necesita que se conozcan y sobre todo que tengamos como habilitado el chip, por así decirlo, para cumplirlos. Cuando no se dan estos tres elementos, pues el Estado de Derecho fracasa. El Estado de Derecho es una ficción, es un sueño, un ideal, pero la realidad es otra, ¿no? Y lo más paradójico, a mi juicio, maestro David, es que recientemente quienes han echado a perder todo esto precisamente han sido quienes prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Que durante años buscaban estar ahí con la promesa de vamos a hacer una panacea de este país. Nosotros sí sabemos, nosotros sí queremos, nosotros sí, pero en ese momento que eran oposición defendían la Constitución, defendían las leyes, defendían el Estado de Derecho, criticaban actos autoritarios que precisamente infringían esas normas, pero ahora que están ellos, ahora que ellos han tomado el poder, pues prácticamente han ido demoliendo los tres elementos, demoliendo las leyes en su justicia y en su expresión misma, demoliendo, porque están cambiando leyes, pero y derogando otras. Cada rato, todos los días. Casi todos los días, caramba. Y por otro lado también, esas tantas modificaciones, pues igual, desestiman a la gente en conocerlo, ¿no? La gente ya no quiere saber de eso. Que cambian y cambian y cambian. Y tercero, pues si yo gobierno, te voy a resolver tu vida, te voy a dar dinero y, en fin, solo te pido tu lealtad, pues eso debilita la voluntad ciudadana por el cumplimiento de las leyes. Y entonces nos damos la voluntad de mi capricho, la voluntad de mi necesidad y la voluntad de mantener a quien me da lo que necesito. Y entonces surge ahí pues una complicidad por un lado y un clientelismo político electoral pues que daña a la persona, daña a las familias y daña a la sociedad. Y ahora van por el poder electoral. Por si fuera poco, ya tienen el ejecutivo, ya tienen el legislativo, ya tienen el judicial,
Ya quitaron contrapesos de tantas instituciones autónomas, como se les llamaba. Y ahora, por si fuera poco, todavía van a modificar o pretenden modificar la ley electoral del país. Ellos dicen que para garantizar más democracia. Bueno, decirlo es muy fácil. Aunque ya los especialistas al leer más o menos por dónde van las propuestas, se dan cuenta que pues no es tal. Más bien lo que quieren es acotar la posibilidad de que la oposición gane espacios. Ese es el espíritu de esta nueva ley. Acotar o eliminar la posibilidad de que la oposición gane espacios y facilitar de alguna manera que el financiamiento para las campañas políticas y demás pues no tenga tanta reglamentación para poder gastar enormes cantidades, poder pues hacer vínculos con el narcotráfico, con los grupos delictivos que aportan también dinero en procesos electorales para sus propios candidatos. Entonces, caray, nos costó mucho llegar a una democracia más o menos decente en México. Empezamos a sentirnos demócratas, empezamos a sentirnos que el diálogo, el debate tenía un sentido y que la racionalidad y el bien común, y tú decías hace rato el sentido común. Bueno, todo eso se ha venido a la borda, todo eso se ha echado al caño, al bote de la basura, porque estos amigos tienen prisa en instaurar lo que ellos han llamado su proyecto, y como tienen prisa, ¿para qué dialogan? ¿Para qué se sientan con la oposición? Simplemente a ignorarlos. Les prestan el micrófono un ratito porque ya sería demasiado burdo no prestárselos, pero una vez que terminan de hablar los otros, pues ya se sabe qué va a pasar, ¿no? Hay que aprovechar mientras tengamos un espacio como este, porque quién sabe mañana. Sí. De radio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y su servidor como rector estoy promoviendo que existan más programas de radio, una mayor pluralidad también de expresiones y de temas y de formatos, aprovechando la infraestructura que tiene esta universidad por sus cabinas. Tenemos 2 cabinas de radio bien equipadas, con micrófonos muy profesionales, más allá del profesionalismo de Cuevas y de todos los técnicos y del maestro David, por supuesto, a la cabeza. Eso es bien ahora. Pero necesitamos aprovechar más este espacio y difundir ideas que puedan ser útiles para la comunidad, para la sociedad. Y también necesitamos, de la medida de lo posible, que esto se convierta en comunicación, no solamente información, que haya feedback. No sé si han... ¿Tenemos ahí algún comentario, Rubén? En Face. Es que acá no traigo. Hubo cambio de producción. Salió Alejandro Cuevas, entró Rubén Omar, alumno de comunicación, 7º cuatrimestre, y le encantan los fierros, entonces... Un saludo a Rubén Omar. Nos viene a echar la mano Rubén Omar. Y dice que no hay... Que hasta ahorita no hay nada. Escriban algo, ¿no? Pues que tampoco les dije. Pues, por favor. Quien guste, tenemos el celular con WhatsApp. 56 10 50 18 58, o los que están viendo la transmisión directa desde Facebook en Radio Salesiana, pues ahí den señales de vida, manifiéstense, hagan una manifestación, por favor. Opinen. Y también tenemos nuestros canales alternativos de Spotify, que ya tenemos Spotify. Bravo. Del Camino, y ya tenemos también el canal de YouTube del programa El Camino. Ahí va diferido, entonces los que quieran de manera directa, ahí está el celular con WhatsApp y la página de Radio Salesiana para que expresen su pensamiento. Ay. Qué peligrosa es la democracia, o sea, nos quitó el equilibrio de poderes. La democracia nos quitó... ejercicio tramposo de la democracia. Pues es que está cañón, porque también nos quitó la transparencia. Sí, la democracia, para ser sana significa realmente estar al servicio de la ciudadanía, del pueblo, pues eso quiere decir, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo. Tienen unos requisitos, entre ellos es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, el accountability famoso, la transparencia
en el uso de los recursos. Y todo eso fue una conquista ciudadana que nos tardamos muchos años en lograr, hasta que por fin tuvimos la oportunidad de saber cuánto se tenía, en qué se gastaba y por qué se gastaba. Y si la ciudadanía consideraba que era pues un despilfarro irresponsable, poder incluso señalar algún tipo de sanción, algún tipo. Pero ahora no, porque este régimen, que lleva mucha apuración en imponerse a toda costa ya, desmantelar, entre otras cosas, ya no permite, ya no favorece, ya no hay los mecanismos de ley protocolarios para rendir cuentas. Y como no hay contraequilibrios, no hay equilibrios, no hay manera de que la oposición, digamos, les pueda exigir nada, pues ellos están dominando y se vuelve un grupo, pues qué te digo, totalmente autónomo, totalmente irresponsable, que puede malgastar los recursos sin que pase nada, sin que tenga ningún tipo de responsabilidad. Y eso es atroz, eso es atroz. Precisamente un mecanismo que tenemos los ciudadanos para intentar evitar la corrupción es la transparencia, es la rendición de cuentas. Ahora que ya no tenemos esos derechos garantizados, que se nos rinda cuentas, la transparencia en el gasto público, pues estamos asistiendo, por un lado, a un derroche de recursos inaudito, y a un derroche de corrupción, de robo de recursos públicos, también inaudito. Entonces ya la democracia así ya no nos funciona, ya no nos sirve, porque se rompió ese principio. Y por otro lado hay otra condición importante para que una democracia esté sana, y es que toda esa polis, todo ese grupo social participe, al menos en parte, de una concepción de la persona humana integral, sólida, pero que sea una concepción de la persona humana. Y esto no ha sucedido en México y en muchas partes, ¿no? Cada grupo social o cada estado, o a veces hasta cada persona, tiene su propia manera de entender la persona y las dimensiones de la existencia y entonces lo que debería de ser. Y así es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero es que está complicado ponerles una, porque entonces te acusan de totalitarista. Ay, no das oportunidad. Pero no se trata de imponer una. Por eso que tú señalas. Se trata de reconocer, al menos así lo plantea la doctrina social de la Iglesia, de reconocer la ley natural, de reconocer que hay una naturaleza humana común a todos los seres humanos. Eso ya es políticamente incorrecto, maestro. Sí, bueno, te estoy hablando de lo que señala la doctrina social de la Iglesia. Ya en estas épocas ya es políticamente incorrecto. La naturaleza humana es una, con una multiplicidad de expresiones y de formas como se despliega, generando una multiplicidad de culturas y de concepciones y de cosmovisiones. Pero sí se puede reconocer un trasfondo último en el que todos tenemos y participamos de algo común. Llámele como se le quiera llamar. Para Aristóteles, no sé, piensa, somos un animal, un politicón, un animal político, o un ser inteligente. Lo racional es lo característico. Y así cada visión, pero si creemos que no hay una naturaleza objetiva, única, que recibimos, no que nosotros nos construimos, y que es común a todos, entonces la democracia va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo para convivir sin pisarnos unos a otros. Si no nos ponemos de acuerdo en respetar la vida. Bueno, ese sería un elemento de naturaleza humana. Y es complicado porque yo tengo el derecho sobre mi cuerpo y sobre lo que pasa en mi cuerpo. Y eso complica ese tipo de visiones. Exactamente,
porque se dan esos abusos o esas expresiones, vamos a quitarle la palabra abuso, es que la doctrina social de la Iglesia dice es necesario que se tenga una concepción integral de la persona, pero que sea común a todos, mínima, no de máximos, que todos la podamos reconocer y a partir de ahí entonces hacer las reglas y todo lo demás, ¿no? Hoy suena en chino esto, como le dices, suena como imposible, suena como utópico, suena como algo arcaico ya del pasado. Sin embargo, te lo planteo así, maestro David, yo sí creo que hay que recuperar la noción de naturaleza humana. Aunque esté en evolución, aunque esté en tránsito, aunque esté en movimiento, hoy que se habla de transhumanismo y de tantas cosas, aún así puede haber un sustrato en el que, común, básico, en el que nos reconozcamos que eso es inamovible, inobjetable, que no se puede modificar y que no se debe hacerlo. Pero la misma democracia promueve que cada quien tenga su visión del hombre, viva con ella, y después de esa visión del hombre le sigue una visión moral y le sigue una visión de la justicia, y cada quien trae de lo que es justo y no es justo, y entonces ya ahí empezamos a no entendernos y a atropellarnos unos a otros y surgen los que son muy abusivos y entonces aplastan a otros y les quitan. Pues sí, porque no partimos de un común denominador. Uh-huh. Mínimo. Yo creo que hace unos 15, 20 años podíamos pensar que la solución de mucho estaba en educación. Yo creo que ahora no es suficiente con recuperar esa parte de educación. Yo creo que tenemos que recuperar la familia, la parte familiar que está rota también. Pues sin educación, bueno, hay una educación, digamos, natural. Que es la autoridad. Porque independientemente de que uno vaya o no a una escuela, uno aprende muchas cosas. Aprende a socializar, aprende a interactuar con otros, aprende habilidades X, aprende conocimientos mismos de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos participamos del ser racionales, del ser intelectivos, de tener esas facultades y esos órganos incluso naturales dispuestos de tal manera que el conocimiento se da de manera casi espontánea. No puedo no conocer, así como el ojo no puede no ver y el oído no puede no oír, etcétera, ¿no? La inteligencia no puede no conocer. Ese es su apetito, eso es lo natural, conocer. Bueno, eso por un lado, pero por el otro, tú señalas que la propia democracia va impidiendo que reconozcamos eso básico, fundamental, común, y que le demos oportunidad de que cada quien viva desde su concepción, desde su idea, y lo que se presenta es un atropello de unos contra otros inevitable. Para una mujer que dice, ay, mi cuerpo, bueno, pues si lo planteas así y te pones tu derecho a elegir por tu cuerpo, uh-huh, obviamente en consecuencia tú sientes que dentro de ti, una vez que se implantó el óvulo fecundado, pues es algo extraño que además yo no quise y no quiero, y que puedo, por mi libertad, por mi voluntad y en aras de el derecho a yo decidir sobre mi cuerpo, eliminarlo, sin considerar que lo que estás eliminando es precisamente otro ser como tú, solo que está en otro estado natural, embrionario, apenas de crecimiento, ¿no? Pero lo que hay ahí es una persona. Entonces, es fácil que unos derechos atropellen a otros, pero fíjate que si reconocemos la naturaleza humana, no se daría eso. Porque desde un planteamiento de naturaleza humana, no es cierto, no se valida, no se fundamenta, no hay razón de ser en decir que eso es un derecho. Eso de decidir sobre mi cuerpo, que está refiriéndose a cuando se está embarazado, pues no tienes ese derecho. Porque
ese ser que está ahí no llegó por sí mismo. Tú lo hiciste junto con tu pareja. Sí, y es irse por la fácil, ¿no? Y así se fue la fácil. Y tú le diste la existencia. Y es uno como tú. Y hay igualdad, y etcétera, ¿no? ¿Por qué quieres tú eliminarlo con una falacia y decir es que derecho a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera y con eso justificar un aborto? Bueno, pues quienes lo hacen, que lo hace la mayoría, pues está omitiendo y no quiere reconocer la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas mismas, ¿no? Vamos a regresar al tema, maestro. Ya nos fuimos para otro lado. Lo peligroso de la democracia, ya no hay contrapeso, hay polarización, van sobre el Instituto Nacional Electoral, el derecho al voto protegido, y tenemos un gran problema de militarización. Uf. ¿Cómo puede convivir la democracia con un estado de militarización? Pues es parte, por ejemplo, difícilmente se puede convivir porque la presencia militar en aduanas, en aeropuertos, en las calles, etcétera, es una presencia que intimida, que causa miedo, que para muchos ya no da seguridad, por cierto. Esa buena fama que tenían en otros tiempos los militares o la marina, pues hoy ya no, porque ha habido abuso por parte en sus actuaciones. Ha habido abusos y excesos y violación de derechos humanos, ¿no? Y muertes, todo, así, de claro. Es difícil que uno pueda percibir que la democracia en la cual vive es sana y le permite vivir en paz porque, te digo, la presencia de esta gente armada y con derecho a usar sus armas, pues no te permite estar en paz. Por otro lado, pareciera que se tiene en las calles a todas estas personas pues como una especie de intimidación sutil. Acepta lo que hay, acepta lo que te den y no cuestiones nada, porque mira, y hemos conocido historias, ¿no? Constantemente salen en redes sociales historias de personas que ven vejados sus derechos precisamente por un policía, por una policía, por alguno. Estas historias tristes y macabras de extorsión y demás por parte de los mismos policías hace que la gente no sienta ambiente de seguridad, de serenidad, de paz para desarrollar su existencia. Y entonces se ve trastocada la posibilidad de que la democracia ayude a humanizarlo mejor. Ya no hay contrapesos, ya no hay transparencia, ya no hay órganos fiscalizadores, ya no hay órganos que puedan incluso revisar las buenas políticas públicas del gobierno. Ya todo eso se destruyó, se canceló con X o Y razón. Se argumentó en muchos de los casos que eran como recursos que desperdiciados, así como que es dinero desperdiciado. No, cumplían un propósito, tenían una misión, o sea, y esa misión y ese propósito tenía que ver con garantizar derechos ciudadanos. No era un despropósito ni era un lujo, era algo necesario. Pero al no haber ya contrapesos, al no haber ya oposición en un sentido real, no solo nominal, esa democracia está debilitada como democracia, porque ya empieza a ser un totalitarismo de grupo o de partido, hegemonía de un grupo o de un partido, que se impone por las buenas o por las malas, incluso violando las propias leyes. Pero se sigue creyendo que están bien. Porque la gente no conoce las leyes. Si la gente conociera algunos artículos de la Constitución mexicana, se daría cuenta que no es función de las Fuerzas Armadas lo que están ahorita haciendo. No están preparados para eso. No se crearon esos órganos, esa milicia, con los propósitos en los que los tienen ahorita. Bueno, ese sexenio pasado construyendo cosas. No les toca eso, no les corresponde. La Constitución lo dice y sin embargo los ponen a hacerlo. O sea, los mismos autoridades violan la Constitución y las leyes.
¿Y eso nos llevará a una desintegración política? Más bien, la pregunta es ¿cuándo hemos estado integrados políticamente? Yo creo que había cierta integración cuando teníamos la posibilidad de tener por lo menos 3 visiones de país. Pero eran 3 visiones de país que podían convivir, dialogar. Ahorita estamos ya ante una desintegración política porque no hay manera de integrar un segundo frente. Hay una hegemonía. Yo creo que sí hay manera, pero es por una vía poco sana, que es el agotamiento de los movimientos, de los grupos, de los partidos en el ejercicio del poder. Todo ejercicio del poder con el tiempo te agota y da espacio a otras opciones que vienen como nuevecitas o sin haberse estrenado en el ejercicio del gobierno, que empujan. Siempre hay un desgaste del grupo en el poder, siempre. A veces dura mucho tiempo ese desgaste, pero se va dando. 80 años. A menos que se logren reinventar sin pausas, sin brechas, ¿no? Sobre el camino mismo. Y eso es muy difícil. No se ve quién. Ahorita. No hay. Por ejemplo. Yo voto por Cuevas. Agarrando. ¿Dónde está Cuevas? No, ya se fue. Está ahí solamente nuestro amigo Omar. A ver si no te contagio de catarro. Yo creo que ya te contagié, ¿verdad? Creo que sí. Bienvenido, maestro Víctor. Gracias, es un honor. Es un honor participar de su virus. Además es un virus importado, ¿eh? ¡Ah! Dios mío. Viene de Colombia para acá. Ah, caramba. ¿A quién besó o qué pasó? No, mi hijo se fue a Colombia y regresó el domingo. Y ya venía. Y llegó enfermo. Ah, entonces son un virus colombiano. Sí, carajo. Pues ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? No se preocupe. Internacionales. Ya mañana es viernes. Como dices, tenemos el fin para descansar y recuperarnos. Ya, mañana es viernes. Pero estabas diciendo algo. Acerca de la desintegración política que, por ejemplo, yo vería, es que si no sale un redentor más, no sé si haya posibilidades de, porque aquí llegaron como redentores. Y yo solo vería a un Luis Donaldo, que todavía está muy verde, para ser un redentor. Pero si alguien fuera, no veo a alguien más. Sí, y es que yo diría, yo veo la otra cara de la moneda, profesor David. No hay caudillos, no hay líderes, no hay gente con tamaño, con visión, con fuerza, con carisma, porque también para esos puestos se necesita un carisma, ¿no? El ejemplo del observador es clarísimo. Que el hombre tenía un carisma, y lo sigue teniendo, ¿sí? Cañón, fuerte. Pero eso es una parte, eso es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que la ciudadanía no se interesa. No se interesa, le vale la mayor parte, no quieren saber. La flojera. Entre flojera, desinterés, decepción todo está o frustración, pues no quieren ni saber. ¿De cuánto fue la estafa maestra de Peña Nieto? 5,000 millones de pesos. Gran escándalo. Segalmex, que fue en época de López Obrador, fueron 15,000 millones de pesos. Y lo normalizamos. Ahora hablamos de cientos de miles de pesos con el huachicol fiscal. Pues que y la gente no hace nada. Está normalizada la corrupción. Ya lo decía Enrique Peña, pareciera que lo traemos en el gen, aunque nos duela. Está normalizado. Nadie se espanta ya. Bueno, tantos miles de millones de pesos. Bueno. Yo creo que yo cambiaría la palabra. Está socializado. Está pragmáticamente socializado, que es mejor eso porque pues hay chance de que todos ganemos algo. Pero híjole. Hay chance. El próximo cuatrimestre vamos a dedicarnos a hacer campañas anticorrupción en las carreras de comunicación y diseño. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo creo que están tardando. Porque es el próximo semestre. El cuatrimestre que viene, ya empezamos en noviembre, 1 de diciembre. Precisamente cuando no hay principios y valores y reglas, ¿qué se da? Se corrompe el asunto. Corrupción. Se corrompe. Por todos lados surge el gusano de la corrupción. Bueno, aquí no. Aquí sí somos cero corrupción.
Por Sí, supuesto. no, sí. Porque ni siquiera tenemos que No, ni... recordarlo y afirmarlo. O sea, se da por hecho. Pues ¿no? que dijiste en todo. Nuestros No, radioescuchas lo saben muy bien, pero no, no hay manera. no hay forma. No No hay forma. hay Aunque nos manera. empeñemos, no hay forma. Pero no, sí hay forma. De No, hecho, sí, pero no. cuando te digo que ya se están tardando es porque sí, yo veo que hace mucho tiempo me tocó dar un taller sobre estos temas de corrupción, ¿no? Y lo primero que hice fue tratar de mostrar las 1.000.000 formas de ser corrupto, Ujú. pero desde casa, desde la escuela, desde la calle. No la corrupción esa de los políticos que se Y llevan las grandes consecuencias que trae, porque No, cada uno no, trae no, no. consecuencias. En el día a día somos muy portados a corrompernos, a corromper y a corromper la convivencia social. Pero se han Muchos. normalizado un montón. Pues sí, pero Tristemente. O sea, corrupción de... Bueno, ya veremos cómo diseñó la campañita. en el tema de los medios, bueno, ¿qué es noticia? Pues la corrupción, Lo que vende. lo que vende. Si no vende, no es nota. Pero eso, lo que aparece en la nota, lo que aparece en los medios, lo que aparece en las redes sociales, en los periódicos, en fin, todos los noticieros y demás, por la misma naturaleza del noticiero, pues es lo feo, lo malo, lo dañino, Es que... no vende lo otro. No, y es que el medio está hecho para Eso. tener que criticar lo que se hace mal o lo que no se hace. Pero la realidad nos dice que sí también existen gente honesta, gente buena, gente trabajadora, que también está la otra parte, y existe, está ahí, Ujú. aunque no aparezca en la nota. Y es más, yo soy optimista, yo creo que hay más gente de bien, hay más acciones de bien, hay más cosa buena y positiva que negativa. Lo que pasa es que la negativa hace mucho ruido, mucho escándalo mediático. Pero bueno, nunca podemos pretender que la democracia nos solucione todo, simplemente es una forma como se garantiza participación, se garantiza diálogo, se garantiza que los bienes de la ciudadanía estén por encima de los bienes de los políticos que los representan. Y se garantiza rendición de cuentas, que es muy importante para saber si están haciendo bien las cosas. Todo aquello que hemos perdido. Desafortunadamente sí, estamos en la Universidad Salesiana y temo decir, y ojalá me equivoque y toco madera ahí, pero que nuestros propios jóvenes no saben lo que han perdido, no saben lo que se ha perdido. Lo que costó. Y han socializado o ya lo ven como normal esto que está pasando, sin problema. Pero no, tiene un gran problema. O sea, un retroceso, un echar por la borda logros importantes, no sé, llámale como quieras. Pero no es bueno ni sano que los jóvenes generaciones no se percaten Del daño que les están causando a ellos, ¿eh? Porque usted y yo ya estamos... No, usted más que yo. Ya vivimos. Usted más que yo. No sé si he vivido más, pero más años puede ser que sí. No, yo creo que aquí lo que importa, profesor, es el kilometraje. Yo creo que usted ya va por la segunda, tercera vuelta ahí. No, pues me quiero una final, pero no me dejo. Y eso que no tiene afinación, imagínese. No, yo resisto. No, sí. Máquina vieja. Sí. Pero es triste que no se den cuenta de que el daño es para ellos. Sí, por ejemplo, ellos piensan que viven en un país de libertades y de oportunidades. Y no saben lo que costó tener. Y no saben que eso realmente no es así. Pues, Creen que viven en un país de progreso, de desarrollo. No. Creen que viven en un país, bueno, no lo creen, pero omiten o como avestruces, seguro que pueden salir. Uh-huh. Yo me sorprende cómo sale tanto muchacha todos los fines de semana, todas las semanas por las noches, como si en este país no hubiera secuestros, no hubiera extorsión, no hubiera toda esta industria del crimen tan desarrollado, generalizado, con tantos tentáculos, pero sienten que México es seguro. Y cada vez hay más desaparecidos, historias de desaparecidos, bloqueos periféricos porque hay desaparecidos,
Y estos siguen diciendo, todo No pasa está nada. bien. No, Y uno dice, no es posible. Y nos podemos comunicar mucho más, pero cada vez se rompen más los lazos que como sociedad nos podrían juntar. hasta dentro de casa, hasta dentro Sí, de sí. la familia, ¿no? Por ejemplo, la democratización de la diversión, pues te lleva a que cada quien tenga su celular para que vea sus películas, además con todas las aplicaciones sabidas y por haber. Ujú. Sin O que cada oportunidad. quien tenga su tele y su iPad y su radio. Y bueno, pues entonces la vida social, la vida en común, que implica un poco de ceder y de sacrificio para estar juntos, pues se pierde. Y el individualismo se asienta gracias a este proceso democrático consumista. Para eso sí nos gusta la democracia, que haya libertad para que cada quien consuma lo que quiere. Lo que quiere. Y la defendemos, pero no se dan cuenta los jóvenes que en el fondo no somos tan libres como parece ser. Que por alguna razón extraña hay una mano atrás que permite o no permite y busca algo más, que es, no pienses en cosas importantes. Sí, Tú dedícate a lo banal. Lo importante no es importante para ti. hay un autor que me encanta, no sé si ya lo cita aquí y si tú lo conozcas, seguramente, claro que lo conoces, Byung-Chul Han. Él desarrolla hace unos 15 años más o menos otra perversión de la democracia, otro riesgo, y es cómo las redes sociales penetraron la forma de hacer democracia, que se desnaturalizó la propia democracia para terminar siendo lo que él llama una infocracia. Y como las redes sociales, y ahora con la inteligencia artificial y todas estas cosas, pues se crea de manera artificial candidatos, discursos, proyectos, propuestas y percepción de quién va a ganar. Claro. Pero eso es creado artificialmente. Por ejemplo, nuestra rúbrica de entrada y salida ¿Qué dice? es inteligencia artificial. Dios mío, Sí. me tengo que persignar entonces. No es un locutor, no. Es inteligencia artificial. Uy, yo que iba a felicitar a Cuevas por esa voz hermosa, pero acabo de... No, la culpa es mía. Es 100% inteligencia artificial. Les recomiendo ese libro, Infocracia, de Byung-Chul Han. Que tiene como unos 10, 12 años, Algo así. más o menos. Y es como la digitalización, el mundo digital Ajá. transformó la democracia y la pervirtió. ¿Ya leíste Nexus? También. También la historia desde el principio a nuestra era, como esto de la evolución de estas relaciones humanas. Es importante, profesor, para siguientes programas que también recomendemos bibliografía, recomendemos libros, alguna cosa a nuestros lectores. Pues uno puede recomendar, pero no nos van a hacer caso. Yo apuesto que sí. En eso soy. Hay que llevar la contra, no nos van a hacer En caso, no eso van a soy- leer nada. soy ¿Qué van a estar utópico. leyendo? Todavía soy de los que lo único que regalo son libros. ¿En serio? Bueno, yo regalo libros acompañados. ¿Cómo es eso? Un libro de mililitros y un libro de páginas. Para que se acompañe el libro con el otro libro. Sí, es una buena compañía, se Sí, goza más. cada quien tiene su compañía favorita. Bueno, pues peligrosa democracia. Y, La que y tenemos el actualmente. camino que te puede llevar a la democracia puede ser el mismo que sepulte a la democracia. Y eso es lo más triste de un sistema democrático. O sea, consigo por medio de la democracia vivir en democracia y me encargo de quitar la democracia que me hizo llegar a donde estoy. Pero esa es la historia que ha tenido ahorita América Latina. No hay un dictador que no haya llegado a América Latina por vía democrática. Todos llegaron por votos. Estamos lejos de, espero. Bueno, pero también en Estados Unidos, ¿eh? Pero sí, aunque su democracia es algo diferente, está bien rara su democracia. El mecanismo de participación y además es muy distinto al nuestro, totalmente distinto. Sí, no gana el que tiene más votos. No lo entendemos nosotros, Nos cuesta trabajito entender los colegios electorales y por qué Entonces, vale más uno y vale más el pero otro. vía eso llegó el que está ahorita Ujú. y sus decisiones. Se están yendo al conservadurismo.
violan la ley de Estados Unidos, Pues sí, y no le preocupa. violan la división de poderes, Pasa por encima de gobernadores, de todo vale mundo. gorro. y lo hace a veces a nombre de la democracia. Y es muy inteligente porque sabe, obviamente tiene su doble intención. Claro. Puede ser que después se eche para atrás, pero de mientras ya del golpe y ya conseguí lo que quería. Así como la democracia necesita valores y principios inamovibles, objetivos, que te digo, solamente pueden estar en un concepto de ley natural, aunque sé que conceptualmente eso ya aparece desuso. También necesitamos principios y valores de la actuación del político, si no, el político se encarga de pervertir el mecanismo que lo llevó al poder. Es que es complicado. El último presidente bueno que recuerdes. De México hay varios. El último. Es que todo depende de qué. Pero yo valoro, y sé que se van a echar encima muchas personas, y bueno, pues mierda, pero a mí me parece que fue en el momento el mejor presidente que hemos tenido en México en los últimos años. Uh-huh. A mi juicio, muy personal, pero tengo elementos para sustentarlo, fue Zedillo, Ernesto Zedillo Ponce de León. El que dio el paso a la transición para empezar, el que defendió el voto de manera democrática, el que la vivió duro con esa crisis después de Salinas, y que además puso las bases, como hay en un artículo que hace poco leí, que tú me compartiste, las bases económicas, que no estoy seguro si fue Zedillo, sí, o empezó siendo Fox, no, el que puso el Fondo Monetario. No, fue desde Zedillo, la forma como operó la política económica, uh-huh. Zedillo, sentó las bases para una estabilidad macroeconómica que nos permitiera crecer. Y por eso crecimos después con Fox, y después con Calderón, y después con Peña Nieto. Con todos crecimos, uh-huh. porque estaban esas bases. Okay. Con el que no crecimos fue con López Obrador. Entendiendo como la base principal la estructura macroeconómica, este ahorro que tenían todos los años de vamos a la reserva y a reserva y reserva económica para que sea afuera hay un guamacísimo, pues que sea afuera. O sea, muchos países se cayeron con Grecia cuando Grecia tuvo broncas. Pero también es lo que se llamó en su momento una política industrial, uh-huh. en el que el gobierno facilita, favorece, promueve, cuida la producción, toda la operación productiva y comercial, que es importante. Bueno, ya nos tenemos que ir. Que te mejores, David, profesor. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos fuimos? Ya nos vamos. ¿5 minutos? Te toca dar los avisos parroquiales. No, aviso parroquial siempre es el lector. La ley es la ley. O no me vengan con que la ley es la ley. No, la ley es la ley. Avisos parroquiales. Sí. Empezamos ya el fin de semana de en 8. 18 de octubre a las 10 de la mañana, escuela para padres, particularmente de universitarios. Porque también existe la escuela para padres, pero de chicos, ¿no? De pequeños que están uh-huh. en básica y media, o incluso media superior, pero pues ya cuando los papás tenemos adultos en casa, los universitarios son adultos, la problemática es distinta. Sí, cuesta más trabajito. Y ahora con la diferencia de generaciones, necesitamos nosotros, papás adultos o más viejitos, entender a nuestras jóvenes generaciones, a nuestros hijos, y también adquirir algunas herramientas que nos permitan conversar, acompañar, querer sin invadir, fomentar la libertad sin que se convierta en permisivismo y liberalismo. En fin, ese tipo de herramientas así prácticas, temas prácticos, se van a ver en la escuela para padres a partir del sábado 18 de octubre. Okay. Si quieren informes, por favor llamen aquí a la universidad, en el departamento de promoción, les pueden dar la información. Tiene un costo muy barato, muy accesible.
todas las clases de octubre hasta diciembre, los primeros días de diciembre, me parece que tiene un costo de 350 pesos. Y los sábados, que son de 3 a 1, de 10 a 1, también va a haber un lonchecito, un cafecito, unas galletitas, algo para convivir ahí un poquito. Y porque la mayoría se viene sin desayunar. Pues sí, ¿no? Y tenemos también el 20 de octubre las expos de los chicos de comunicación y diseño, en un solo día, de 4 a 9, todo corridito. Puede venir cualquier persona, ¿no? Y es invitación abierta, libre. Espero que los papás nos acompañen, que haya muchos papis para que hagan el trabajo de los chicos. Y tenemos mañana, creo que una conferencia del área de Derecho, ¿no? Sí, va a venir un profesor, un abogado prestigiado, para reflexionar algunos temas precisamente de lo que está pasando legislativamente hablando en el país, ¿no? Hay gente que está muy entusiasmada. Yo, la verdad, me parece que estamos viviendo un drama muy complicado. Bueno, ¿algo más, estimado rector? Simplemente, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Esperemos estar sanos. Espero que no se haya contagiado con mi virus internacional. Muchas gracias, Rubén Omar. Hasta luego. Muchísimas gracias, un placer. Y nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, estamos por Radio Salesiana, todos los jueves 7 de la noche, por el canal de YouTube El Camino, por el canal de Spotify del Camino, y ahí sale diferido con una horita de diferencia más o menos. Y todos aquí, ¿no hay comentarios? ¿Nadie nos peló el día de hoy? Muy bien. Yo sé que lo van a hacer después, que lo vean en su casa y puedan reflexionar. Mamá, prende la radio. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias, rector. Gracias, señor maestro. Muchas gracias. Para servirle. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Buitrón, y David Romero, por Radio Salesiana.